Hey, hablemos de copyright. El copyright, derechos de copia, o mejor conocidos como derecho de autor, es un conjunto de leyes que da posesión a los derechos patrimoniales y derechos morales de una obra a su autor, por el simple hecho de haberla compuesta en sí, ya sea científica, didáctica o artística. En un principio de la humanidad claramente no existían los derechos de autor, principalmente porque no existían copias de obras artísticas ni ningún tipo de negocio en base a su autoría. Es aquí donde nacen muchas obras cantadas o mitos donde no conocemos quiénes son sus autores. Todo esto porque en ese entonces la única forma de transmitir una obra era mediante vía oral, hecho que cambiaría con la aparición de los escritos o libros que pasarían a dejar constancia gráfica sobre todo esto. Saltando un poco los 4 milenios de historia, donde pasaron por todo tipo de materiales, se crea la primera biblioteca en la antigua ciudad asiria de Nínive, a las orillas del río Tigris. Esta biblioteca era privada y se encontraba dentro del palacio del rey Arsubunapai, algo así, donde llegaban tabletas con obras de todo tipo, siendo copiadas por un escriba para que estos documentos de arcilla queden en la biblioteca. Aquí se encontraba la obra narrativa considerada más antigua en la historia de la humanidad, el poema de Gilgamesh. Y como siempre, las mejores obras de la humanidad encuentran su fin con la propia humanidad, ya que cerca de 200 años después de su creación, esta biblioteca vería su fin alrededor del año 608 a.C., todo por un ataque de guerra de los babilonios. Llegado el año 1440, Johann Gutenberg crearía la imprenta, obvio, solo si nos cernimos en Occidente, como siempre hace la historia, pudiendo reproducir masivamente lo que serían los libros. Sin embargo, todo libro impreso antes del año 1501 se lo considera como incunable, por un asunto de códice y formato. Entonces, con la llegada de la masificación y de obviamente el negocio, las obras deberían ser protegidas en lo que su autoría representa. Es ahí cuando Ana Estuardo, reina de Gran Bretaña, junto a su corte, crean lo conocido como Estatuto de Ana, promulgado un 10 de abril de 1710. Esta normativa da potestad para que todos los autores de obras literarias pudieran explotar económicamente su producto y elegir cuál editorial se encargaría de masificarlo. El plazo de protección de esta ley era de 14 años principalmente. Luego de todo esto llegaron más normativas sobre los derechos de autor y de cómo proteger justamente estas obras y otro tipo de obras que no sean únicamente literarias. Es muy importante aclarar que cuando expiran sus derechos patrimoniales, como mínimo 50 años después de la muerte de su autor, según el convenio de Berna, la obra pasa a ser de carácter público. Esto quiere decir que cualquier persona puede utilizarla libremente, pero no pierde sus derechos morales. Lo que quiere decir que un siempre va a ser Mozart y un siempre será Beethoven. Así que ya saben, el autor, autoría quiere. Así no era.